Episodio 1. El primer suspiro del incienso. La capilla estaba vacía, como casi todas las tardes. Clara entró con paso suave, descalza, buscando un momento de silencio antes del rosario. El sol filtraba su luz a través de los vitrales, tiñendo el suelo de colores tímidos. En el centro del altar, encontró una pequeña caja de madera tallada, que no recordaba haber visto antes. Sobre la tapa, un símbolo extraño, como un corazón atravesado por lenguas de fuego. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se detuvo. Abrió la caja. Dentro, un pequeño incensario y unas varillas color carmesí. No había nota, ni instrucciones. Solo un aroma espeso que emergía incluso sin fuego, dulce, cálido, con un toque de algo prohibido. No supo por qué lo hizo. Tal vez por curiosidad, tal vez por esa voz interior que a veces parecía más fuerte que la voluntad. Encendió una varilla, la colocó en el incensario, y el humo comenzó a danzar. Fue entonces cuando el aire cambió. El aroma no era solo un olor, era una caricia. Una brisa tibia que se deslizaba entre sus dedos, que rozaba su cuello, que acariciaba su pecho bajo el hábito. Clara sintió cómo se le aceleraba el pulso. Intentó rezar, pero las palabras le temblaban en los labios. Y de pronto, lo vio. Una figura luminosa emergía del humo. No tenía rostro, pero irradiaba una paz ardiente. Un ángel, pensó, pero no como los de los cuadros. Este era hermoso, sí, pero también peligroso. Su cuerpo era masculino, desnudo, envuelto en luz. Se acercó a ella sin tocarla, y, sin embargo, Clara sintió como si la tocara por dentro. El incienso parecía intensificarse con su respiración. Cada inhalación era un suspiro, cada suspiro una invitación. El ángel levantó una mano y la posó sobre su pecho, sin contacto real, pero su piel ardió. Clara jadeó, cerró los ojos. No sabía si estaba soñando, delirando, o rezando de una forma que jamás le enseñaron. Cuando volvió en sí, estaba arrodillada. El incienso seguía ardiendo, lento, constante. En sus manos, ceniza caliente. En su piel, huellas apenas visibles, como si el humo la hubiera besado. Corrió a su celda, asustada y excitada, pero antes de cerrar la puerta, se dio la vuelta. En el altar, el humo seguía danzando, y por un instante, juraría que el incienso había susurrado su nombre. Episodio 2. La oración que humedecía los labios. Clara no durmió aquella noche. El recuerdo del ángel de humo no la dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, sentía otra vez aquella caricia invisible, aquel susurro ardiente entre sus costillas. Pero no era solo el recuerdo, sino el deseo de volver a sentirlo. Al amanecer, bajó de nuevo a la capilla, con pasos culpables y pecho encendido. No sabía si lo hacía por devoción o por un impulso más oscuro. La caja del incienso seguía allí, intacta, como si la estuviera esperando. Encendió una nueva varilla. El humo se alzó lento, sensual, llenando el aire con ese aroma dulce que parecía derretir los límites del cuerpo. Se arrodilló frente al altar. Esta vez no pidió perdón. Esta vez rezó, pero algo era distinto. Las palabras del Padre Nuestro, que tantas veces repitió por costumbre, hoy se deslizaban como vino tibio por su lengua. Cada frase parecía salir húmeda, caliente. Sus labios se abrían más de lo necesario. Su voz temblaba con una cadencia que no era de penitencia, sino de placer. Padre nuestro, que estás en los cielos, susurró, con una voz que apenas reconocía como suya. Y el incienso respondió. Una ráfaga de humo más densa le rodeó la cabeza, como si la envolviera en un beso invisible. El altar pareció latir una vez. Clara apoyó las manos en el suelo para no caer. Algo dentro de ella se agitaba, no dolor, no miedo, sino un fuego antiguo que nacía en lo más hondo de su vientre. Desde el confesionario, oculto en penumbra, el padre Lorenzo la observaba. Había entrado minutos antes.
dispuesto a repasar sus notas para el sermón, pero lo que vio lo dejó clavado al banco. No era solo una monja rezando, era otra cosa. Clara estaba arrodillada, sí, pero su espalda arqueada, sus dedos aferrados al suelo, sus gemidos suaves entre frase y frase, no hablaban de fe, hablaban de un éxtasis que él solo conocía en sus peores sueños. Y aún así, no apartó la mirada. Clara, sin saberlo, estaba siendo vista, y tal vez, en el fondo, lo presentía, porque su voz se hizo más dulce, más íntima, como si cada palabra no se dirigiera al cielo, sino a quien la escuchaba escondido. «Hágase tu voluntad, en la tierra», susurró, con un temblor entre las piernas que no era de frío. El incienso explotó en una última bocanada. Clara abrió los ojos, jadeando. En el aire flotaban partículas doradas. En su piel, gotas de sudor. En su alma, una grieta nueva. Desde la oscuridad, Lorenzo sintió algo romperse también. No sabía si era su fe o su resistencia. Y por primera vez en años, deseó confesarse. Episodio 3. El altar donde los cuerpos temblaba. Ese domingo, la misa matutina comenzó como siempre, en silencio, con cánticos suaves y pasos humildes. El padre Lorenzo estaba al frente del altar, con la voz templada, los ojos bajos, y el alma en guerra. Desde el incidente del incienso, no había dormido bien. Cada noche lo perseguía la imagen de Clara, su oración convertida en un susurro de deseo. Pero él no era un hombre débil, o al menos, eso quería creer. Clara, por su parte, se sentó en el tercer banco, el más cercano al altar. Vestía su hábito, pero bajo él, su cuerpo aún recordaba el calor del incienso. Aunque intentara olvidarlo, cada parte de su piel parecía rogar por una nueva bocanada de aquel humo maldito o sagrado. Y entonces sucedió algo. Justo en el momento de la consagración, una brisa inexplicable cruzó la capilla, ligera, invisible, pero con ese mismo aroma, dulce, espeso, con un fondo de carne y gloria. Nadie había encendido el incienso, nadie lo había tocado, y sin embargo, el aire ya lo llevaba consigo. Una de las hermanas mayores empezó a toser, otra, en la última fila, se llevó la mano al pecho. Los cánticos comenzaron a desentonarse. El incienso, como un espíritu libre, se deslizaba entre los fieles, entrando por sus bocas abiertas, bajando por sus gargantas devotas, y despertando en ellos sensaciones que no eran propias de un templo. Los cuerpos temblaban. Primero, de forma sutil, una rodilla que se vencía, una espalda que se arqueaba involuntariamente. Luego, más fuerte, suspiros ahogados, jadeos disfrazados de estornudos. Una mujer mayor se aferró al banco de madera con los ojos cerrados, mientras su cuerpo convulsionaba suavemente, como si algo dentro de ella danzara con el incienso. Clara no era la única esta vez. El padre Lorenzo sintió un calor subir por sus piernas, alojarse en su vientre, quemar su pecho como una llama sin nombre. Su voz se quebró al intentar continuar con la liturgia. Miró a Clara. Ella no lo miraba, pero su boca estaba entreabierta, y sus dedos, apretando con fuerza el rosario, que temblaba. «Este es el cuerpo de Cristo», dijo él, casi sin aliento. Y en ese instante, un grito leve cortó el aire. No era de dolor. Era un gemido, uno contenido, desesperado, nacido de alguien que no comprendía lo que sentía, pero lo sentía demasiado fuerte para ignorarlo. El incienso seguía sin arder visiblemente. No había humo. Y sin embargo, toda la capilla se comportaba como si estuviera inmersa en él. Al final de la misa, hubo silencio. Nadie habló. Nadie se atrevió a mirarse a los ojos. Todos sabían que algo había ocurrido, pero nadie quería ser el primero en admitirlo. Se retiraron lentamente, con los rostros enrojecidos, con el alma confundida. Solo Clara se quedó unos segundos más. Caminó hacia el altar, donde aún flotaba un leve perfume. «¿Qué eres?», murmuró.
como si el incienso pudiera oírla. Pero la respuesta no vino en palabras, solo en un temblor, profundo y secreto. Episodio 4. La visión que la desnudó desde adentro. Clara no volvió a ser la misma después de aquella misa. Durante el día, caminaba como si llevara una llama encendida entre las piernas. Durante la noche, se revolvía en su cama, empapada de sudor, mientras una figura sin rostro la visitaba en sueños, con manos hechas de luz y lengua hecha de humo. Aquella noche, sin embargo, fue distinta. El incienso no ardía en la capilla, pero algo en su cuerpo la obligó a encender una vela junto al crucifijo en su celda. Rezó, al principio con fe, luego, con miedo, finalmente, con deseo. Cerró los ojos, y la visión comenzó. No estaba dormida, lo sabía. Su cuerpo aún sentía el suelo bajo las rodillas, pero algo más profundo la había arrancado del convento, de su celda, de sí misma. Estaba desnuda, no de ropa, sino de pensamientos, de culpa, de todo lo que alguna vez creyó intocable. Frente a ella, un altar de piedra flotaba sobre un mar oscuro, y sobre el altar, el mismo ángel sin rostro. «No temas», susurró la figura, con una voz que no venía de su boca, sino desde dentro de Clara. Ella quiso hablar, pero no pudo. Su lengua se volvió pesada, como si el lenguaje humano no alcanzara para nombrar lo que sentía. El ángel extendió una mano. Clara no huyó. Quería saber. Quería recordar cómo era ser tocada sin pecado, ser mirada sin juicio. La mano la rozó por el pecho, y una corriente la atravesó de pies a cabeza, haciéndola gemir sin sonido. «Tu cuerpo no es cárcel, Clara», murmuró el ángel. «Es templo». Ella jadeó. Lágrimas calientes resbalaban por sus mejillas. No eran de arrepentimiento, eran de algo más profundo, de reconocimiento. Por primera vez, no se sentía culpable de su deseo. Sentía que era parte de algo divino, que su carne también podía orar. Entonces, la visión cambió. El ángel desapareció, y en su lugar apareció ella misma, de pie, con los ojos cerrados, rodeada de humo que salía de su propia piel. El incienso ya no era externo, era parte de ella. Flotaba desde sus poros. Subía en espirales suaves, y formaba palabras en el aire. Deseo, fe, verdad, cuerpo. Clara abrió los ojos de golpe. Estaba de rodillas. Sí, frente al crucifijo, pero la vela se había consumido por completo, y en la celda flotaba un aroma suave, el mismo del incienso. Sobre su piel, ceniza. Entre sus piernas, humedad. Y en sus labios, una sonrisa nueva. No de lujuria, no de culpa, de revelación. Se levantó, temblorosa, y escribió en su diario secreto una frase que no sabía de dónde venía. Dios me habló, y su voz tenía forma de gemido. Episodio 5. El pecado que olía a salvación. El padre Elías llegó al convento una mañana de martes, justo cuando el cielo se vestía de gris y las campanas no sonaban. Joven, apuesto, con la mirada limpia pero cargada de silencios, venía a reemplazar temporalmente al capellán enfermo, aunque nadie lo había visto antes. Y Clara, desde el primer momento, sintió que no era como los demás. Él no lo dijo, pero apenas cruzó el umbral del convento, olió algo distinto en el aire. No era el perfume habitual del incienso litúrgico, era más denso, más íntimo, casi provocador, como el aroma de una piel recién tocada. ¿Qué tipo de incienso usan aquí?, preguntó con tono casual. Uno que apareció, respondió una hermana, bajando la voz. Pero no sabemos quién lo envió. Elías no insistió, pero esa noche, solo en su cuarto, encendió una pequeña varilla que había tomado del incensario del altar. Quería entender. Quería comprobar si los rumores que susurraban entre paredes eran reales. Quería oler la verdad. Y lo hizo. Apenas el humo lo envolvió, los recuerdos regresaron como un látigo a su espalda. Las noches de juventud,
cuando se escondía tras las paredes de la sacristía con otro seminarista, las confesiones que nunca hizo, los deseos que sepultó bajo rezos fingidos, pero sobre todo, el placer, un placer limpio, sin culpa, un gozo que le hacía temblar las manos mientras sujetaba el crucifijo. Y ahora, ese incienso, ese perfume, ese demonio dulce, le traía todo de vuelta. Elías se arrodilló, no por penitencia, sino porque su cuerpo se dobló solo, cerró los ojos. Sus labios pronunciaban oraciones entrecortadas, pero su mente era una tormenta de imágenes, rostros olvidados, besos robados, gemidos apagados por el miedo. El humo se hizo más espeso. Entonces la vio, clara, desnuda, flotando entre nubes doradas. Su rostro brillaba como los vitrales iluminados al atardecer, y su voz no pedía redención, lo invitaba a caer. Tu pecado no es tu carga, Elías, susurró ella en la visión. Es tu puente. Despertó con el pecho agitado y la sotana mojada de sudor. Miró sus manos, temblorosas. No sabía si había dormido, si había soñado, si había pecado, pero sí sabía algo. Había encontrado algo más profundo que la fe, y olía a salvación. Al día siguiente, durante la homilía, sus palabras resonaban distintas, más suaves, más humanas, y Clara, sentada entre las demás monjas, no lo miraba directamente, pero sonreía, como si supiera, como si el incienso la hubiera elegido a ella, y ahora también lo estuviera eligiendo a él. Episodio 6. El ángel que se tocaba al verla rezar. Clara volvió a la capilla cuando el resto del convento dormía. La noche era espesa, y el incienso ya no necesitaba ser encendido, bastaba con su sola presencia para despertar ese perfume sagrado que se le adhería a la piel como una lengua invisible. Se arrodilló ante el altar con los ojos cerrados. No quería pedir nada, solo quería sentir. Sentir como aquel aroma le abría el alma, y también las piernas, porque ya no distinguía dónde terminaba la oración y dónde comenzaba el deseo. Señor, susurró, si estoy pecando, déjame pecar por ti. Y entonces, algo cambió en el aire. El incienso se movió con vida propia, dibujando en el humo la silueta de un ser que ya no necesitaba presentarse. No era una aparición más, era él, el ángel, pero esta vez Clara no fue la única que se arrodilló. El ángel se quedó de pie unos segundos, contemplándola. Su cuerpo, formado de luz, sombra y carne que parecía líquida, temblaba, como si él también estuviera expuesto, y cuando ella abrió los ojos, lo vio hacer lo impensable. El ángel se tocaba, con lentitud, con reverencia, como si cada roce fuera una oración, como si su deseo naciera no del infierno, sino del cielo. Sus manos descendían por su abdomen de humo, estremeciendo la realidad. Sus gemidos no eran humanos, eran como coros distorsionados, antiguos, divinos. Clara se cubrió los labios, sorprendida, excitada, confundida. ¿Era esto una prueba o una revelación? El ángel no hablaba, pero en su mirada ardía una súplica, que ella no se detuviera, que siguiera rezando, que siguiera entregándose a esa mezcla sagrada de carne y fe. Y así lo hizo. Abrió los brazos. Su voz se hizo canto, pero no uno aprendido en salmos, sino uno que le nacía desde el útero, como si su cuerpo fuera el instrumento de una melodía que solo Dios y el deseo podían componer juntos. El ángel gimió. Su cuerpo se quebró en 1000 fragmentos de luz, y cada chispa tocó el suelo de la capilla como lágrimas calientes. El incienso se volvió más denso, más carnal. Clara sintió que algo dentro de ella se llenaba, no de fuego, sino de presencia, como si lo divino acabara de penetrarla, sin tocarla. Y entonces, la voz, una voz sin boca, sin eco, pero que le tembló en los huesos. Tu deseo también me pertenece. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de culpa, sino de gozo.
porque en ese instante entendió algo que ningún sacerdote le había dicho jamás. El deseo también podía ser oración, y ella era su altar. Cuando volvió en sí, el ángel se había desvanecido, el incienso se había consumido por completo, y sobre el suelo, justo donde él se había tocado, quedaban cenizas brillantes, que ardían sin quemar. Clara las recogió en silencio y las guardó en su escapulario. Ya no era solo una monja, era la testigo de un misterio, y el misterio la estaba desnudando alma por alma. Episodio 7. El incienso que ardía solo con su deseo. Clara despertó con los muslos húmedos y las sábanas adheridas a su piel. Afuera, las campanas aún no habían sonado, pero dentro de su cuerpo ya temblaba algo más profundo que el sueño. En su pecho, el escapulario que guardaba las cenizas del ángel ardía con un calor sutil, como si recordara lo vivido o anunciara lo que vendría. Aquella mañana, no fue a la capilla con las demás. Se encerró en la antigua sacristía, donde nadie iba desde hacía años. Llevaba consigo una varilla del incienso, pero algo en ella le decía que no debía encenderla. No aún. Se sentó en el suelo de piedra, cerró los ojos, respiró hondo, y pensó en él, no en Dios, ni en Jesús. Pensó en el ángel, en su cuerpo hecho de luz, en su mano tocándose mientras la miraba rezar. Pensó en la forma en que la palabra deseo sonaba sagrada en su boca. Y entonces, sin cerillas, sin fuego, la varilla de incienso comenzó a arder. Clara abrió los ojos, aterrada. El humo se elevaba lento, sensual, sin explicación lógica. El perfume invadió la sacristía como una marea invisible, y en ese instante, lo supo. El incienso respondía a su deseo. No necesitaba fuego, solo necesitaba que ella lo deseara. Se llevó una mano al pecho. Su corazón latía con violencia, no de miedo, sino de un gozo oscuro y celestial a la vez. Su otra mano descendió por su vientre. El humo la envolvía, le abría la piel con caricias de aire. El incienso le hablaba en susurros sin voz. Piensa en mí y me encenderás. Clara se dejó caer hacia atrás, los ojos en blanco, el cuerpo arqueado como en una oración invertida. Cada pensamiento impuro era un latido más fuerte del incienso. Cada recuerdo de aquella noche en la capilla encendía una nueva ola de humo. El deseo se volvió combustible. Y ella, un altar en llamas. De pronto, la puerta crujió. Clara se cubrió instintivamente, aunque su cuerpo ya no tenía pudor. Era el padre Elías. La miró con los ojos abiertos de par en par, sorprendido. Sí, pero no horrorizado. En su rostro había algo distinto, reconocimiento. No lo encendí, susurró Clara, con la voz temblando. Solo lo pensé, y el incienso obedeció. Elías no dijo nada. Se arrodilló a su lado, no como sacerdote, sino como hombre que acababa de ver lo sagrado vestirse de carne. Miró la varilla aún ardiendo, el humo danzando como una lengua viva entre ellos. Entonces tú, murmuró, eres la llama. Clara lo miró, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, alguien no la juzgaba. Por primera vez, no se sentía impura, solo, elegida. Y mientras el incienso seguía quemándose sin fuego, ambos supieron que nada volvería a ser igual, porque el deseo ya no era el enemigo, era el mensaje, y ella, el canal. Episodio 8. La noche en que el incienso la poseyó. Nadie supo cómo ni cuándo Clara desapareció. A las 11 de la noche, la hermana Águeda fue la última en verla rezando en silencio frente a la imagen de la Virgen. A medianoche, su celda estaba vacía, y a la 1, la capilla entera se cubrió de humo. Pero no era humo de cera ni de lámparas encendidas. Era ese incienso, el mismo que ardía sin fuego. El mismo que olía a deseo y dejaba temblando el alma. La Madre Superiora despertó con un presentimiento clavado en el pecho. Se levantó de golpe, sintiendo que algo sagrado, o algo maldito, se desataba entre los muros del convento. Bajó las escaleras sin luz.
guiada solo por el perfume que inundaba cada rincón, como si el edificio sudara el pecado de alguien más. Al abrir la puerta de la capilla, se detuvo, y lo vio, Clara, desnuda, de rodillas frente al altar, el cuerpo cubierto de cenizas perfumadas, como si el humo la hubiera besado 1,000 veces, el cabello suelto, pegado a la espalda por el sudor, y los labios, entreabiertos, susurrando algo en un idioma que no era latín ni humano. La Madre Superiora quiso gritar, quiso correr, pero sus piernas se negaron. Una fuerza invisible la obligó a quedarse quieta, como si fuera testigo de una misa que no le pertenecía. El incienso ardía en espirales doradas alrededor del cuerpo de Clara. No había varillas encendidas. No había fuego, pero el perfume llenaba cada rincón como si lo exhalara su piel. Y quizá así era, porque en ese instante, Clara alzó la cabeza, con los ojos cerrados, y el humo brotó de su boca. Su cuerpo se arqueó hacia atrás en una postura imposible, como si algo dentro de ella se estirara o se liberara. Y entonces habló. Una voz grave, rota, antigua, salió de sus labios. Yo soy el deseo que fue negado. Yo soy la carne que quiso arder. Yo soy el incienso, y ella me abrió las puertas. La Madre Superiora cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. No sabía si estaba frente a una posesión, una revelación, o las dos al mismo tiempo. Clara no parecía sufrir. Todo lo contrario. Su rostro era de éxtasis, de entrega total, como si cada rincón de su cuerpo fuera un templo, y el humo, un dios sediento. Las otras hermanas empezaron a bajar, una a una, atraídas por el aroma, y al entrar en la capilla, ninguna pudo hablar, solo observar. Clara flotaba levemente sobre el suelo, envuelta en una neblina viva que susurraba plegarias sensuales. El padre Elías fue el último en llegar. Se abrió paso entre las monjas en silencio y caminó hasta ella. Se arrodilló, la miró con devoción y deseo, y por primera vez, no pronunció una oración, solo la llamó por su nombre, Clara. Sus ojos se abrieron, la niebla se disipó de golpe, como si hubiera sido absorbida por su piel, cayó sobre él, débil, desnuda, pero sonriendo. Ya no soy solo Clara, susurró, ahora soy lo que el incienso hizo de mí, y él la sostuvo, sabiendo que el deseo ya no podía ser contenido, solo venerado. Episodio 9, el confesor que se arrodilló ante su pecado. El padre Elías no volvió a mirar el confesionario de la misma manera. Durante años, había sido su trinchera sagrada, su muro contra el pecado ajeno. Allí escuchaba culpas, secretos, deseos sucios envueltos en palabras temblorosas. Él los absorbía, los bendecía, los sepultaba. Nunca dejaba que lo afectaran. Pero después de Clara, algo dentro de él se quebró. Ya no era un sacerdote hablando con pecadores. Era un hombre lleno de grietas, por donde se colaba el incienso. Esa tarde, Clara volvió a la capilla, no como penitente, sino como una visión que camina. Su presencia llenaba el aire incluso antes de entrar. Las demás monjas la miraban con una mezcla de temor y fascinación. Nadie la tocaba, nadie le hablaba, pero todas sentían que algo en ella ya no era humano. O quizá era demasiado humano, y por eso ardía. ¿Deseas confesarte?, preguntó Elías. La voz temblorosa, sin atreverse a levantar la mirada. No, respondió Clara, acercándose al confesionario. Quiero que me escuches. Se sentó al otro lado del muro de madera, pero esta vez no hubo rejas entre ellos. El incienso, invisible, constante, ya había comenzado a elevarse, activado por la sola proximidad de su deseo. He pecado, dijo ella, con voz suave. He deseado, he gemido, he sentido a Dios dentro de mí, no como espíritu, sino como fuego. Eso es pecado. Padre, Elías tragó saliva. Su sotana se pegaba a su piel como una segunda carne. Quiso responder con un versículo, con una condena, con un gesto de autoridad, pero no pudo.
El silencio se volvió confesión. ¿Y tú, padre?, continuó Clara. ¿Nunca has deseado mientras escuchabas a otra alma arder? ¿Nunca te has tocado después de escuchar gemidos disfrazados de llanto? Él cerró los ojos. Imágenes prohibidas le estallaron en la mente como relámpagos. Sí, lo había hecho. Muchas veces. Pero nunca lo dijo. Nunca lo enfrentó. Sí, susurró al fin, con la voz rota. Sí, he pecado. El muro entre ellos ya no existía. Clara se deslizó hacia él. Se arrodilló frente al sacerdote, pero no por sumisión. Se arrodilló como lo haría una sacerdotisa frente a su Dios confundido. Entonces no me juzgues, Elías, si tu carne también ha orado como la mía. Él la miró por fin. Ella estaba allí, con los ojos brillando como brasas, con el cabello desordenado, con la respiración suave, pero poderosa. No había lujuria en ella, había verdad. Un tipo de verdad que no se enseña en los seminarios, que no se escribe en los libros sagrados, pero que arde en cada cuerpo desde que el mundo es mundo. Y entonces lo entendió, no podía absolverla, solo podía unirse a ella. Elías se quitó la estola, dejó el crucifijo a un lado, se arrodilló frente a Clara y apoyó la frente en su pecho. El incienso se intensificó, como celebrando la caída de una máscara. Si esto es pecado, murmuró él, que me consuma. Clara lo abrazó, sin juicio, y entre ambos, el incienso bailó, no como castigo, sino como ofrenda. Episodio 10. El deseo que subía al cielo en humo. Las nubes comenzaron a formarse justo al amanecer, primero como una bruma leve sobre el campanario, luego, como un manto espeso que cubría el cielo con un tono violáceo y húmedo, casi antinatural. Nadie entendía por qué el sol no salía, nadie hablaba del olor que flotaba en el aire, pero todas lo reconocían, el incienso. El aroma ya no se limitaba a la capilla, se filtraba por los pasillos, las celas, las ropas colgadas. Había entrado en los rezos, había tomado los sueños. Había empezado a habitar el convento como un huésped invisible o un dios reclamando espacio. Esa mañana, Clara subió al tejado, descalza, con el hábito abierto a la espalda y el escapulario colgando sobre su pecho desnudo. Sus pasos eran seguros. Llevaba en la mano una varilla de incienso que no necesitaba fuego, solo pensamientos. Se arrodilló frente al borde del tejado, mirando al cielo encapotado. Cerró los ojos, respiró hondo, y pensó en él, en el ángel, en Elías, en las visiones, en los gemidos, en los cuerpos que ardían como salmos secretos. Pensó en cada noche en que se sintió más viva dentro de lo prohibido que en 1000 misas repetidas. El incienso comenzó a arder solo, el humo subió lento, como una serpiente celestial, danzando hacia las nubes, pero no se disipó. Se acumuló, formó espirales, remolinos, símbolos que ninguna lengua humana podía nombrar. Desde el jardín, las hermanas lo miraban con los labios temblando y el alma dividida entre temor y fascinación. Entonces, una ráfaga de viento bajó del cielo con violencia, golpeó las campanas, que comenzaron a sonar solas. Las hojas de los salmos volaron en las capillas abiertas, y el humo del incienso subió más alto, una columna de deseo, un clamor carnal hecho ofrenda, un orgasmo elevado en plegaria. Desde la distancia, Elías la observaba, de rodillas en el suelo del jardín. Sentía su cuerpo vibrar con cada campanada, con cada ondulación de ese incienso que ya no era incienso, sino lenguaje, un lenguaje que no hablaba al infierno ni a la tierra, hablaba al cielo, y el cielo respondió. Un rayo cayó a pocos metros del convento. No destruyó nada, no quemó, solo tocó el suelo y lo dejó temblando, como si el cielo hubiera escuchado y estuviera considerando. Clara, con los ojos aún cerrados, sintió algo abrirse dentro de ella, no un útero, no una mente, un portal. El humo salía ahora también de su boca, de sus poros, de sus pensamientos.
Todo su ser se había vuelto incienso. Todo su deseo era una oración tangible. Y mientras las demás se arrodillaban en silencio, mientras Elías alzaba los ojos con lágrimas, Clara habló al cielo: si el deseo es pecado, hazme llover sobre este mundo, para que todos pequen, hasta que aprendan a orar. El viento cesó, el humo se dispersó, y durante un segundo eterno, el cielo quedó en silencio. Luego, una única gota de lluvia cayó sobre la frente de Clara. Era espesa, era tibia, y sabía a incienso. Episodio 11. La Virgen que abrió los labios ante el humo. Era la más joven del convento. Se llamaba Lucía. Tenía apenas 18 años. Ojos como el agua antes de una tormenta y labios que jamás habían pronunciado una mentira, ni un gemido. Todos la llamaban la pequeña santa. Era devota, callada, obediente. Su virginidad era casi sagrada entre las hermanas, como si en ella aún quedara un eco puro del cielo, pero nadie le había preguntado si esa pureza era suya o impuesta. Lucía nunca había probado el incienso. Hasta esa tarde, la capilla estaba vacía. Clara había dejado una varilla a medias sobre el altar, aún humeando, como si supiera que alguien vendría. Lucía entró para rezar, como siempre. Pero en cuanto cruzó la puerta, el humo la envolvió como un abrazo tibio que le conocía el alma. Tragó saliva. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Una oleada de calor le subió desde el vientre. Sus pezones se endurecieron bajo el hábito sin razón aparente. El rosario cayó de sus manos, y sus labios, los de la boca, los del silencio, se abrieron sin permiso. «Dios mío», susurró, pero no era una súplica. Era un despertar. Caminó hacia el altar como en trance. Cada paso era un latido nuevo, un descubrimiento, un escalofrío. El incienso le acariciaba las mejillas. Descendía por su cuello. Le lamía los tobillos con una dulzura que jamás sintió en la oración. Se arrodilló, cerró los ojos, y lo vio. Una figura masculina, luminosa, con ojos de fuego. No era el ángel de Clara. Este era otro, más joven, más salvaje, hecho no solo de humo, sino de deseo sin nombre. Lucía nunca había sido tocada, pero ahora lo sentía. Un aliento caliente bajando por su espalda, unas manos invisibles abriéndole los muslos, una voz sin forma susurrándole: «No temas, abrir los labios también es rezar». Y ella los abrió. Primero para respirar, luego para soltar un gemido suave, casi una nota perdida, y por fin, para hablar, pero no en español, no en latín. Lucía hablaba en una lengua que no había aprendido, que no había oído jamás, y sin embargo, la sentía propia. Palabras prohibidas salían de su garganta como salmos invertidos, profecías de placer, visiones de cuerpos orando entre sábanas. Revelaciones donde la carne era templo y el orgasmo era altar. Desde la entrada, Clara la observaba. No la interrumpió, no la detuvo. Solo la miró, sonriendo. Sabía que había llegado el momento. El incienso ya no elegía solo a las que deseaban. Ahora despertaba a las que aún no sabían cómo desear. Lucía terminó su oración con un grito leve y sagrado. Cayó hacia adelante, con las mejillas empapadas y los muslos temblorosos. Entre sus labios, un hilo de humo escapaba lento, como si el espíritu de algo mayor acabara de habitarla. Clara se acercó, la cubrió con su manto, la besó en la frente. «Ya no eres solo virgen», le dijo al oído, «eres testigo». Lucía la miró con los ojos dilatados. Y por primera vez en su vida, no quiso volver a ser pura. Quiso volver a ser. Episodio 12. El cuerpo como templo y como altar. El convento ya no respiraba como antes. Las paredes, antes frías y austeras, parecían latir. El incienso flotaba sin descanso, sin causa aparente. Ya no necesitaba ser encendido. Bastaba con que una hermana deseara en silencio, que un pensamiento impuro rozara la piel, para que el humo comenzara a danzar como si supiera. Y Clara
Clara ya no caminaba, se deslizaba. No era soberbia, ni santa, era otra cosa, algo intermedio, un umbral. Había cruzado la línea sin miedo y sin culpa. Su cuerpo ya no era solo suyo, era un instrumento, un canal, un altar donde lo divino descendía, entre suspiros, jadeos y gemidos. Esa noche, subió sola a la capilla por última vez, desnuda, sin manto, sin hábito, sin escapulario. Cada poro de su cuerpo exhalaba incienso, cada curva temblaba con devoción. Llevaba escrito en la piel, con ceniza dorada, el mismo símbolo que una vez vio en la caja tallada, un corazón atravesado por lenguas de fuego. Se acostó sobre el altar, no en señal de desafío, sino de entrega. Abrió los brazos, separó las piernas. No había morbo, había rito. Cada respiración era un rezo, cada estremecimiento, una palabra sagrada. El incienso la envolvió, más denso que nunca. Formaba figuras en el aire, ángeles, manos, espinas, lenguas, todo lo que arde y todo lo que salva. Entonces, descendió, una presencia que no necesitaba cuerpo. No era el ángel del principio, no era Elías, no era un hombre, era Dios, o lo que quedaba de él, cuando bajaba sin sotanas ni dogmas. Entró en ella sin violencia, sin carne, sin palabras. Fue como si la luz misma la penetrara, como si su alma se abriera para recibir algo que la humanidad había olvidado, que el cuerpo también puede ser oración, y que hay gemidos más puros que 1000 Padre Nuestros. Clara no gritó, cantó, una melodía que no tenía letra, solo aliento, y el incienso la siguió, subiendo al techo, rompiendo vitrales, escapando al cielo en forma de ofrenda invisible. Afuera, los pájaros despertaron en plena noche, las monjas lloraban en sus celdas sin saber por qué, y Elías sintió que algo se le arrancaba del pecho, como si su fe entera se arrodillara ante lo inevitable. Cuando el rito terminó, Clara no se movió, pero tampoco estaba muerta. Dormía, con los labios entreabiertos y una sonrisa de gozo que ningún convento había enseñado jamás. Sobre su vientre brillaban partículas de humo dorado, como si lo divino la hubiera fecundado con algo más fuerte que carne. Y mientras la vela final se extinguía, una voz, ni masculina ni femenina, susurró en el eco de la capilla: «Esta fue mi palabra, y la escribí en su piel». Epílogo, el último incienso. El convento fue clausurado una semana después. El Vaticano no dio explicaciones claras. Solo envió una carta con sellos rojos y una orden silenciosa: cerrar, sellar, olvidar. Las monjas fueron trasladadas a otros destinos. Algunas aceptaron, otras se negaron a hablar, y unas pocas desaparecieron sin dejar rastro. Clara nunca fue hallada. Elías regresó a su diócesis sin sotana, sin título, sin fe. En su confesión final, solo dijo una frase antes de abandonar la iglesia: «Dios me habló», y tenía la voz de una mujer en éxtasis. Pasaron los meses. El convento quedó vacío, devorado por la hiedra y el polvo. Nadie se atrevía a entrar, pero algunos decían que, en ciertas madrugadas, se veían columnas delgadas de humo dorado escapar por las grietas del techo, como si el lugar aún respirara, como si aún gemía. A miles de kilómetros, en un país distinto, una joven llamada Isabel encontró un paquete frente a la puerta de su casa. No tenía remitente, solo una caja de madera tallada con un símbolo extraño, un corazón atravesado por lenguas de fuego. Lo abrió. Dentro, una sola varilla de incienso, roja, intacta, viva, y una nota: _no temas desear. Dios también gime. Isabel no sabía quién lo había enviado. Pero esa noche, cuando el mundo dormía y el silencio se abría como un espacio sagrado, encendió la varilla sin fuego, solo con la punta de sus dedos. El incienso comenzó a arder. El perfume era dulce, profundo, salvaje, como la piel después del amor, como la verdad después del pecado, como la fe después del cuerpo. Isabel cerró los ojos, sintió su interior vibrar, y por primera vez en su vida, rezó con las piernas abiertas al cielo. El ciclo había comenzado de nuevo, porque lo sagrado no muere, solo cambia de altar. Y a veces, ese altar tiene forma de cuerpo, y el humo sabe a deseo.